Aló. ¿Cómo? Ya no te preocupes, tú empieza nomás la clase, que empieza a grabar y ya luego lo apago el volumen. Empieza, ¿ya? Yo quiero... Ya, tú empieza, ya, empieza nada más, ¿ya? Ya. Aló. Ya. Listo, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver sobre lo que es rehabilitación en pacientes amputados, ¿está bien? Vamos a esperar unos minutitos que cargue el archivo, que está demorando, parece un poco. Aló. Hola, Bonifacio. Te está... Ya lo silenció ya. Vamos a esperar un momentito, sí. Está demorando en cargar. Buenos días, doctores. Buenos días, ¿cómo están? Unos segunditos ya que sigue convirtiendo. Mientras que damos chance a que sus compañeros puedan seguir conectándose. Uy, está demorando, entonces voy a empezar a compartir pantalla, ¿sí? ¿Tienen las diapositivas? ¿Está colgada en el aula virtual? Sí, doctora, sí tenemos las diapositivas. Ya, listo. Uy, está convirtiendo tanto de demora.
Ya, entonces, ya está. Ya. Listo. Ya, entonces, como les comentaba, vamos a hablar sobre rehabilitación en pacientes amputados. Ya. Entonces, en cuanto a la definición, pues tenemos que la Organización Internacional de Normalización, ¿no? La ISO, nos hace una definición, que vendría a ser la remoción de una parte o toda la extremidad. Algunas veces hemos escuchado, ¿no?, que el comentario cuando nace un bebé con la ausencia de alguna extremidad o alguna parte de la extremidad, hemos escuchado que dicen, no han nacido amputados de la pierna, amputados de la mano. No, este es el nombre que se le da, no es que haya nacido amputado de la mano o de la pierna, sino que se debe a que este paciente pues tiene una deficiencia esquelética congénita, dado que ha nacido así, ¿no? Entonces ya nosotros tenemos que borrar este concepto de que nacen amputados, no, sino el paciente o el niño, ¿no?, nace con una deficiencia esquelética congénita. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vendría a ser la amputación? La amputación vendría a ser la exéresis, puede ser total o parcial, ¿no?, de algún miembro, ya sea miembro superior, inferior, ¿no? Y esta, cuando se va a realizar a nivel de la articulación, pues se va a llamar desarticulación. Entonces vamos a tener muchas causas en las cuales puede producirse pues la amputación. Una de ellas puede ser de causa adquirida. Vamos a ver que dentro de las patologías, las que encabezan esta lista va a ser por problemas vasculares. Dentro de ellas, las más conocidas por el problema de diabetes mellitus, ¿no? Las siguientes pueden ser las traumáticas, ¿no? Por ejemplo, las quemaduras eléctricas, ¿no?, los accidentes automovilísticos, moto lineal, que también le siguen en la lista, ¿no? Las otras serían por neoplasias o infecciones. Dentro de los aspectos epidemiológicos más importantes, podemos resaltar que es más frecuente que la amputación ocurra en miembros inferiores, a nivel transtibial y transfemoral. El mayor porcentaje, pues, de la población es de sexo masculino, ¿no? La incidencia, por otro lado, vamos a ver que en problemas vasculares es la que va a encabezar, ¿no?, seguida de las traumáticas. Vamos a ver que en la población la edad promedio es entre 50 y 75 años, ¿no? Puede ser con problemas vasculares periféricos con o sin problema de diabetes. Y en los adultos jóvenes, pues la amputación suele deberse a una lesión traumática, lamentablemente, pues, ¿no?, que esto se puede evitar, pero es la estadística, ¿no?, la población joven. En cuanto a Perú, ¿no?, tenemos la epidemiología que en Perú la diabetes vendría a ser la primera causa de amputación no traumática, ¿no?, según se registra en el Instituto Nacional de Salud. Es por ello, ¿no?, que se resalta aquí que la atención primaria es la que debe primordial, ¿no?, en cuanto a lo que es la prevención y promoción de la salud. ¿Cuánto nosotros podemos evitar en cuanto a los costos y gastos en referente a esa enfermedad diabetes, ¿no? El presupuesto puede ir dirigido a realizar otras actividades en lugar del presupuesto que vaya al tratamiento de los pacientes con diabetes. Entonces, esto puede evitarse si es que se hace una buena prevención y promoción de la salud. Sería pues reforzar los primer nivel de atención, ¿no?, que sería la atención primaria. Es aquí donde las charlas, las actividades en las zonas rurales, yendo a los colegios, a los vasos de leche, pues a todo nivel de esta zona, para brindar la información acerca de la alimentación, acerca de cuáles son, ¿no?, cuáles son las causas que probablemente desencadenen esta diabetes, ¿no? Y esto se tiene que hacer desde niños, desde pequeños, y se tiene pues que predicar con el ejemplo, ¿no? No voy a decirle a mi niño que no tome, por ejemplo, una bebida gasificada, cuando en la mesa un fin de semana tengo una bebida gasificada. Entonces, todo esto hace posible a raíz de la prevención y promoción, que es a nivel de la atención primaria. ¿Cuánto podemos
realizar o hacer en beneficio de estos pacientes, evitando ya el tratamiento pues, secundario, terciario, ¿no? Entonces la epidemiología en inferiores, problemas vasculares generalmente, y superiores, la traumática. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál sería el mejor nivel para realizar la amputación en cuanto a miembro inferior? ¿Será la rodilla o no? Siempre debemos de tener en cuenta que se tiene que preservar o evitar, ¿no? En lo máximo posible la amputación. Eso ya hemos comentado, ¿no? Traumático y no traumático. Entonces, el nivel de amputación, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser el nivel electivo, ¿no? Al cual se debe realizar la amputación, conservando una buena movilidad, fuerza y brazo de palanca. ¿Y para qué tengo que tener estos 3 puntos importantes? Movilidad, fuerza y brazo de palanca. ¿Para qué? Para que yo pueda tener en el paciente o el paciente pueda tener un buen muñón que me sea útil. ¿Para qué? Para el proceso de la protetización. Mi fin en los pacientes que tienen amputación, mi fin va a ser el proceso de la protetización, ¿no? Va a ser que el paciente ingrese, lo evalúe, vea el nivel que tiene de amputación y empiece su tratamiento para que al final él salga con su prótesis, ¿no? Pero vamos a evaluar qué pacientes van a ser también tributarios de indicarle la prótesis, ¿no? Y quiénes no. Entonces, para esto, vamos a ver que vamos a tener 2 clasificaciones. Una, la clasificación anatómica, la de Oxford, y la otra es la clasificación topográfica de Schwartz. Aquí Oxford nos dice que va a dividir el segmento en 2 miembros, miembro superior y miembro inferior. En miembro superior lo va a dividir en el segmento humeral y el radial. Y con las siglas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Segmento humeral de húmero va a dividirlo en 3 partes, H1, H2 y H3. Y en el segmento radial con la R de radial, R1, 2 y 3, en el cual lo va a dividir en 3 tercios. H1 será en el tercio superior del húmero, H2 tercio medio del húmero y H3 tercio inferior del húmero. Y el segmento radial R1, tercio superior del radio, R2 tercio medio y R3 tercio inferior del radio. Por otra parte, tenemos que en el segmento inferior lo va a dividir en segmento femoral y en el tibial. De igual manera, F1, el tercio superior del fémur, F2, tercio medio del fémur y F3, tercio inferior del fémur. En el segmento tibial va a ser T1, T2, T3. Como ya hemos comentado, T1 sería el superior, 2 medio y T3 inferior. Es por eso que al momento de que nosotros revisamos las historias clínicas, al momento que leemos los diagnósticos, lo más probable es que digan, ¿no? Paciente con una amputación a nivel F1 derecho. Entonces nosotros al ver F1 ya sabemos que hace referencia al segmento femoral del tercio superior, ¿es cierto? Ya muchas veces no se va a colocar, ¿no? Amputación del tercio superior del fémur, no. Vamos a ver amputación del miembro superior, ¿no? Del miembro superior R2. Entonces ya sabemos que R2 es tercio medio del radio. Esto es según la clasificación de Oxford, en huesos largos, ¿no? Pero vamos a ver que hay otra clasificación que es la topográfica, que es la de Schwartz, que va a dividir en miembro superior y miembro inferior. Miembro superior aquí vamos a ver que van a denominarse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Amputación a nivel de interescápulo-torácica. Y el otro va a ser desarticulación de hombro, amputación por encima del codo, con las siglas en inglés, ¿no? About elbow. Esto, luego la desarticulación de codos, la amputación muy corta de codo, amputación por debajo de codo, las siglas en inglés below elbow, desarticulación de muñeca y amputación parcial de la mano. Vemos que estos no van a ser huesos largos, ¿no? Van a ser, puede ser que sean muy cortos, como mencionan acá, o muy largos los muñones. En cuanto a miembros inferiores, tenemos la hemipelvectomía, desarticulación de cadera, por encima de rodilla, que es about knee, con las siglas en inglés, desarticulación de rodilla, por debajo de rodilla, que es below knee. Y luego ya tenemos la amputación propiamente de pie, tobillo, ¿no? Que llevan el nombre propio. Por ejemplo, la amputación de Syme.
Aquí en este gráfico podemos ver aquí las dos clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí recuerdan que era la de Oxford, que es en hueso largo, ¿no es cierto? Oxford me va a dividir aquí en 3 tercios. Fémur, 1, 2, 3, por ejemplo, tibia, superior, medio, inferior. ¿No es cierto? En cambio, con la clasificación de Schwartz me va a decir aquí a este nivel, esta es la desarticulación de hombro, ¿no? A nivel del cuello del húmero, desarticulación de codo, ¿no? Amputación parcial de la mano que vendría a ser de los dedos. Aquí, por ejemplo, una hemipelvectomía, una interescapulotorácica, que vamos a ver en qué pacientes. Por ejemplo, interescapulotorácica es común este nivel en pacientes oncológicos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, aquí, ¿no? Viendo esta imagen, vamos a ver que de acuerdo a la clasificación que hemos comentado, ¿no? Ya sea la de Oxford o Schwartz, que generalmente aquí, por ejemplo, tenemos hueso largo y podemos dividirlo en 3 partes, ¿no es cierto? Aquí vendría a ser un paciente amputado de miembro inferior izquierdo, tenemos que decir qué lado es, ¿no? Amputación de miembro inferior izquierdo, BK, porque es debajo de la rodilla, BK, que es below knee, T2, acá sería T1, acá vamos a ponerlo. Acá vendría a ser, por ejemplo, T1 y aquí vendría a ser T2, ¿no es cierto? Entonces vemos que es amputación de miembro inferior izquierdo, BK, porque es below knee, T2. Acá sería el 1 y acá sería B2. Así es como generalmente vamos a ver en las historias clínicas. Entonces, cuando ya vemos esto, nosotros ya asumimos de qué lado es y en qué nivel está la amputación, ¿correcto? Aquí. La distribución de nivel de amputación generalmente como ya hemos comentado, se da en miembros inferiores, ¿no? Y T2 es el mayor porcentaje que se ve en la incidencia, pues, ¿no? En los pacientes amputados. Vamos a ver ahora los niveles de amputación. Aquí en el miembro inferior, en el pie, vamos a ver que la amputación del primer dedo, ¿no? Va a deberse, por ejemplo, en problemas vasculares que generalmente se presentan en pacientes diabéticos, ¿no? Muchos de ellos empiezan con el problema del pie diabético y empiezan con unas pequeñas laceraciones que son mal tratadas o lamentablemente pues el paciente no sintió que tenía una lesión o una herida hasta que fue a consulta y empieza ahí pues la necrosis del dedo, de la uña, ya perdió el pulso pedio y lamentablemente pues pierde el primer dedo del pie, ¿no? Entonces aquí pues podemos evidenciar cuando el paciente ya ha sido sometido pues al tratamiento quirúrgico, vamos a ver que el paciente luego entra a rehabilitación y luego vamos a indicarle pues algo, un calzado, o bueno, aquí se le puede indicar pues un muñoncito, no, un tratamiento en el cual consta de silicona o relleno, ¿no? Relleno de silicona, ¿para qué? Para que el paciente, pues, en el momento de la marcha no tenga esta dificultad, porque recordemos que nosotros en el momento de hacer la marcha vamos a colocar primero el apoyo del talón, pie y hacer la flexión de los dedos. Entonces, al faltarme este primer dedo, va a haber un desbalance, ¿no? Va a haber una ligera claudicación en el momento en que el paciente camina. Es por eso que se le tiene que colocar aquí el relleno de silicona, ¿sí? Y luego tenemos aquí la distribución en cuanto a la amputación a nivel de pie se trata. Si es a nivel, acá tenemos la amputación de los dedos, ¿no? Aquí a nivel de los transmetatarsianos, aquí tenemos la amputación de Lisfranc, la de Chopard y la de Sain, propiamente dicha del pie, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la desarticulación a nivel de metatarsofalángica, ¿no? Vamos a ver que también esto es progresivo. En este paciente que es diabético, vamos a ver que empiezan con el primer dedo y luego sucesivamente, ¿no? Empiezan ya a escalar, que vendría a ser con los deditos del pie, ¿no es cierto? Las metatarsofalángicas. Y es allí donde el problema aquí empieza a avanzar cuando el paciente no está controlado, ¿no? Y luego puede seguir a una transmetatarsiana.
Aquí la recuperación, una amputación transmetatarsiana, es muy buena. Recordemos que aquí, rellenando el zapato, el calzado con silicona, puede compensar muy bien, ¿no? Para realizar los pasos de la marcha. Claro que siempre va a haber una ligera claudicación, porque no es igual a tener la parte del pie a tener un relleno de silicona, pues, ¿no? Luego tenemos la amputación de Linz-Frank, que vendría a ser una desarticulación a nivel de tarso metatarsiana. Esta casi no se utiliza porque pues causa mucha deformidad y con tendencia a que este pie con tendencia pues a que este pie sea una marcha equina, ¿no? O a que tenga la postura equina del pie, ¿no? La amputación de Chopard, que es la medio tarsiana, pues esta es la que causa también, entre estas dos, es la que causa mayor deformidad. Y aparte de tendencia al pie equino, va a tener tendencia al pie equino, pero varo, ¿no? Aquí la amputación de Périgord, pues acá vamos a ver que se va a seccionar parte del calcáneo, ¿no? Este es el calcáneo, se va a seccionar parte del calcáneo, ¿no? Y se va a dejar, pues, lo que se va a hacer es, como podemos ver aquí, todo esto de celeste sale, y esa parte del calcáneo, pues, se va a unir a las partes largas largas del óseo, de la parte ósea que quedó, pues, ¿no? De la tibia. Y lo que se va a hacer es, va a tenderse a tener un muñón para que pueda protesizarse, ¿no? Y no sea deformante con tendencia a pie equino, ni a pie equino varo, como en las otras amputaciones, ¿no? Y aquí la desarticulación de Sam, que es propia del tobillo, ¿no? Aquí ya hay una resección de todo el pie, se va a conservar la piel y la parte de tejidos grasos para que pueda tener una buena forma de este muñón. Por otro lado, tenemos la amputación de los dedos de la mano, ¿no? En la medida posible se dice que siempre cuando hay amputación del miembro superior, mano, propiamente dicho, hay que tratar de preservar lo máximo posible, pues, el dedo pulgar, ¿no? El primer dedo. ¿Por qué? Porque este dedo pulgar sabemos que tiene, pues, los movimientos en los cuales me va a permitir realizar la pinza. Si me falta el pulgar, es muy difícil que yo pueda escribir, que pueda cortar, que pueda alimentarme, que pueda coger, ¿no? Dado que el pulgar es el que realiza un movimiento de oponencia, ¿no? El que hace la pinza fina, gruesa, tubular, ¿no? Entonces, en la medida posible, se trata de preservar. Y si no, pues se hace un colegajo, ¿no? O una transposición para que quede una oponencia. Vamos a ver que en cuanto a la amputación del brazo, que vendría a ser una por encima del codo, ¿no? Este tipo de amputación pues se va a definir como aquella realizada a cualquier nivel deseado, ¿no? En la región a nivel supracondilia del húmero y a nivel del pliegue axilar. Aquí recordemos que en toda amputación se trata de conservar la mayor longitud del miembro, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la amputación a nivel de miembro inferior, la transtibial, tenemos que la técnica pues, más popular se dice de que se trata de conservar pues, la rodilla. ¿Y por qué? Porque aquí recordemos que hay una articulación que me va a hacer un buen brazo de palanca, ¿no? Y también la rehabilitación tiene mejores resultados en aquellos pacientes que es por debajo de rodillas que por encima de la rodilla. Entonces, para que esta técnica sea favorable, beneficiosa para el paciente, se dice que se deja, ¿no? Alrededor de 2.5 centímetros del hueso por cada 30 centímetros de altura de este, ¿no? Entonces, vamos a ver que en los problemas vasculares, pues siempre la amputación va a ser proximal. En ellos sí. ¿No? ¿Y por qué proximal? Porque generalmente en ellos van ascendiendo, por ejemplo, los pacientes que empiezan con el primer dedo del pie, ¿no? El primer dedito gordo, luego empiezan con las amputaciones metatarsianas, transmetatarsianas, y así van llegando. Entonces, en esos pacientitos se trata de tener un nivel óptimo
para que no ocurra esto de que el paciente esté entrando a sala cada 2 o 3 meses, ¿no? En ellos sí va a ser la amputación más proximal. Entonces aquí ya hemos visto, ¿no? ¿Cuál sería el diagnóstico que ya hemos comentado? Sería una amputación del miembro inferior izquierdo, ¿no? A nivel BK, porque es debajo de la rodilla, y a nivel T1 aquí sería, y aquí sería T2, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo, para cada amputación va a ir un tratamiento de modelo protésico, ¿no? Entonces vamos a ver que mientras más alta como esta, mientras más alta sea el nivel de amputación, pues más gasto de energía tendrá el paciente. Y más aún si este paciente pues tiene alguna comorbilidad, ¿no? A diferencia de este paciente a este, pues tenemos que ver el beneficio del paciente, ¿no? Y mientras mayor conservación tengamos, pues va a ser mejor para ellos. Y por otro lado, vamos a tener pues que estos pacientes también después de las cirugías pueden presentar complicaciones, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? Uno puede ser hematomas, infección de la herida operatoria, necrosis, contracturas musculares, neuromas que hemos de evitar en la medida posible, ¿no? Síndromes dolorosos como el dolor doloroso, el muñón doloroso o el dolor del miembro fantasma, que es muy común en ellos en los primeros meses, ¿no? Dehiscencia o apertura de esta herida quirúrgica, ¿no? Y las hiperestesias. Entonces, vamos a tener que el dolor del muñón, ¿no? El dolor en parte existente en la extremidad amputada, ¿no? Eso significa el dolor en el muñón. ¿Y puede deberse a qué? Puede deberse a que sea la fijación inadecuada, probablemente de la prótesis, ¿no? Otro puede ser de que el muñón esté golpeando, esté teniendo contacto, ¿no? Con propiamente la prótesis, porque recordemos que ahora vamos a ver el muñón, siempre tiene que ir ya sea con una venda o con una media entre comillas, porque se llama como un liner cubierto para que no tenga el contacto con el material de la prótesis, ¿no? El otro, que es la sensación del miembro fantasma, pues es una percepción, pero no es dolorosa, ¿no? Es una percepción no dolorosa de la presencia, ¿no? Del miembro inferior que ha sido amputado, el miembro superior o inferior, el que haya sido amputado, ¿no? Su aparición, pues, es de un 90% durante el periodo inmediato de la amputación, y conforme se haga el tratamiento, va a ir desapareciendo, ¿no? Aquí el dolor del miembro, uno es la sensación, el otro es el dolor del miembro fantasma, ¿no? El dolor, hay algunos que mencionan sentir y otros mencionan que tienen el dolor, ¿no? Perciben ese dolor. Entonces, esto va a estar originada pues en la porción amputada de la extremidad, ¿no? Acá la incidencia es menor, ¿no? El 50-60%, ¿no? Y esta suele, pues, disminuir con el paso de los meses, generalmente dentro del primer año, ¿no? La incidencia y la severidad, pues, va a aumentar, ¿no? En aquellos que han tenido amputaciones proximales. La amputación del miembro inferior, vamos a tener consideración que mientras más distal sea, la rehabilitación va a ser más satisfactoria. Mientras nosotros tengamos un muñón fuerte y dinámico, pues el paciente va a ser mejor para el paciente, va a tener mejores resultados, ya que éste va a lograr adaptarse a la prótesis, ¿no? Y debemos tener en cuenta que conservar la articulación, pues, de la rodilla me va a brindar que este paciente tenga mejor estabilidad, ¿no? Y pueda llevar una buena prótesis, ¿no? Y también va a permitir que la extremidad desempeñe mejor función, ¿no? ¿Cuál es el mejor nivel de amputación? Pues para este nivel de amputación que tenga para el paciente, nosotros vamos a tener por objetivo protetizarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será la mejor prótesis para este paciente? Entonces, el nivel de amputación me va a determinar qué tipo de prótesis le voy a indicar al paciente. Entonces, los niveles de amputación van a ser en muslo, la longitud ideal del muñón vendría a ser entre 25 a 35 centímetros desde el trocánter mayor.
En huesos largos en las piernas, la longitud ideal sería entre 12 a 15 centímetros, medido desde el borde anterior de la meseta tibial. En brazos, la longitud óptima de 20 centímetros, medida desde la punta del acromio, y el antebrazo de 18 centímetros, medido desde el orecrano. Entonces entramos a lo que es la rehabilitación del paciente amputado de miembro inferior. Empezamos diciendo quiénes conforman, ¿no? Este equipo que va a tener a cargo pues, el tratamiento de rehabilitación, ¿no? El tratamiento conjunto de este paciente que viene a nosotros con una amputación, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que van a trabajar? Vendrían a conformar este equipo multidisciplinario encabezando el traumatólogo, quien nos lo deriva, el médico rehabilitador, el técnico ortopédico, los licenciados en terapia física, terapia ocupacional. Aquí pues nos faltó lo que es el psicólogo y la asistenta social. ¿Y por qué el psicólogo? Porque recordemos de que si es, por ejemplo, un paciente que ha tenido como causa la amputación traumática, ¿no? Y es un joven de 25 años como tenemos, ¿no? Policía, sin moto lineal, accidente de tránsito, 25 años, todo una vida y proyectos por delante, ¿no? Y más si es que es, por ejemplo, que le guste jugar fútbol, ¿no? Y a causa de este accidente de tránsito, pues tiene una amputación por debajo de rodilla, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que puede estar sintiendo este paciente, que en la mañana salió bien de casa y luego no retorna como salió, ¿no? Entonces, aquí el apoyo también psicológico es fundamental, en realidad de todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Porque imagínense todo lo que tiene que afrontar el paciente, las negativas frente al acontecimiento y al sucedido, y que él tiene que poner de su parte. Es muy importante esta parte del paciente, ¿no? Si el paciente no pone de su parte y no se adhiere al tratamiento, pues poco podemos hacer por él, ¿correcto? Entonces vamos a ver que el paciente amputado va a recibir este tratamiento, pues, ¿no? Va a empezar con la evaluación médica, el tratamiento propiamente dicho en el lugar, ¿no? De rehabilitación, el apoyo psicológico y el apoyo del servicio social, ¿no? Entonces nosotros empezamos tomando, pues, ¿no? La historia clínica con la anamnesis, ¿no? El motivo por el cual lo interconsultan, la etiología tenemos que ver, ¿no? La causa de la amputación. Hay muchos pacientes que ya, generalmente los pacientes pues, con problemas vasculares, que no tienen solo una, sino que estas han ido ascendiendo, ¿no? Y tienen pues múltiples amputaciones, ¿no? Niveles. Tenemos que ver los antecedentes, ¿no? Y las comorbilidades, que es muy importante, ¿no? Entonces, continuamos con la evaluación, pues el estado general, el estado de salud mental, ¿no? Evaluar el medio social en el cual se desenvuelve, y las comorbilidades y el nivel, pues, de educación, si me va a colaborar el paciente o no. Vemos luego, ¿no? La exploración del muñón. Tenemos que ver, pues, la morfología, la piel y la coloración. Y recordemos, ¿no? Que hemos comentado, pues, que tenemos que ver cuáles van a ser las pautas, pues, para tener un muñón óptimo, ¿no? ¿Cuál va a ser un nivel, cuáles van a ser los requisitos para tener un muñón adecuado? Entonces, uno vendría a ser tener la forma cónica, ¿no? Como es esta, la forma cónica, ¿no? Que el paciente pues conserve una sensibilidad adecuada o que la vaya recuperando, ¿no? Y las causas que ocasionan pues, tratar las causas que ocasionan que el paciente no tenga pues adecuada movilidad, ¿no? Y ver que este paciente, pues las heridas, que es postquirúrgica, estén en buena vía de cicatrización, ¿no? Que este muñón, pues, me sea móvil, ¿no? Pero eso vamos a irlo evaluando conforme va pasando, pues, el tiempo, ¿no? Pero en primera instancia, un muñón adecuado es que tenga esta forma cónica, ¿correcto? Que tenga la forma cónica, que tenga buena fuerza y buen brazo y palanca, ¿no? Y también pues que conserve una adecuada sensibilidad.
Entonces, en el momento de que exploramos, pues, el muñón, vamos a tener, pues, según hay revisión pues sistemáticas, nos dan dos tipos en los cuales nos dicen, ¿no? Que cuál va a ser la mejor localización pues de la cicatriz, ¿no? En cuanto a los pacientes que tienen una amputación pues en huesos largos, ¿no? Como por ejemplo el miembro inferior, ¿no? Entonces tenemos una que es a nivel pues horizontal y otra que va a ser a nivel de línea media. Entonces nos dice que mientras tenga un buen componente muscular, un buen colchón muscular y adiposo, pues va a ser beneficioso para el paciente, ¿no? Entonces nos dice de que estos pacientes, pues a medida que va evolucionando o va mejorando, se va a ver que entre una y otra lo que importa es la comorbilidad. Por ejemplo, si el paciente es un paciente vascular, así tengamos una buena localización, pues no va a haber mejoría. Depende mucho también del paciente, ¿no? Y mucho también la habilidad que tenga el cirujano. Mientras más cirugías tenga, más habilidad tendrá y mayor, de acuerdo a las estadísticas, pues, ¿no? ¿Cuál es la mejor técnica para poder realizar esta cirugía, ¿no? En cuanto al muñón, el momento de que vamos a evaluar este muñón, vamos a evaluarlo, ¿no? Vamos a tocar este muñón, vamos a ver si se palpan o no se palpan espículas. Esas espículas vendrían a ser, pues, a nivel, por ejemplo, ¿no? De huesos largos, ¿no? La prominencia, por ejemplo, de la tibia, ¿no? O el peroné y que sean dolorosas. Tenemos que evitar, ¿no? En la medida posible que tengan espículas y esto lo corroboramos con una placa radiográfica, ¿no? En el momento que palpamos el muñón vamos a palpar partes óseas que van sobresaliendo y son dolorosas por el paciente. Entonces, si hay espículas, se tiene que informar a su cirujano porque va a ser imposible protetizar así al paciente. Tiene que nuevamente entrar a sala. ¿Correcto? Vamos a palpar este muñón que le va a doler al paciente y no tiene que ser este muñón doloroso, ¿no? A la palpación. Otro, vamos a ver que en las primeras semanas, pues los primeros meses, el paciente va a tener esta sensación y otro porcentaje, el dolor, ¿no? Del miembro fantasma. Tenemos que ver que haya un buen balance articular y un buen balance muscular, ¿correcto? Entonces, las características de un muñón ideal. Uno, que sea la forma cónica, ¿no? ¿Y cómo obtenemos esta forma cónica del paciente? Pues esto lo vamos a obtener a través de la técnica del vendaje. Entonces, para que el paciente tenga este muñón de forma cónica, es necesario que el paciente se vende ese muñón todos los días, hasta el día de la protetización. Entonces, este vendaje me va a formar este muñón, ¿no? En una forma cónica o semicónica. Otro, que el revestimiento cutáneo pues sea bien nutrido, ¿no? Que no tenga pues una piel laxa, que yo la estire, la traccione y jale la piel, no, ¿no? Que las extremidades óseas pues deben estar suficientemente cubiertas pues del tejido, ¿no? Celular o tendinoso, que tenga una buena movilidad para que haga una fuerza de palanca, ¿no? Otro, que debemos conservar los arcos articulares, tanto la articulación pues proximal para que pueda realizar las movilizaciones adecuadamente, ¿no? El nervio principal pues debe estar seccionado, cortado por encima del nivel de la amputación. ¿Para qué? Para que sí se pueda evitar pues los neuromas superficiales y dolorosos, ¿no? Porque ese también ocasiona que el paciente pues no pueda protetizarse, porque al contacto, ¿no? Con alguna superficie pues va a causarle dolor. Y eso es lo que no debemos hacer en el paciente, ¿no? Otro, que tenga pues una cicatriz correcta, ¿no? Pacientes que hacen cicatriz queloide, retráctil, pues lamentablemente tienen que volver a entrar a salas. Si es que con tratamientos médicos no se soluciona esto. Entonces, recuerdan, ¿no? El momento de que, por ejemplo, aquí la parte ósea ganó acá, ¿no? Las espículas vendrían a ser aquí la palpación,
¿no? En la cual yo palpo y el paciente pues empieza a tener dolor, ¿no? Esa, por ejemplo, es este pacientito, pues la parte ósea le ganó a él, ¿no? Aquí tiene que volver a entrar a la sala porque este no es un muñón adecuado. Aquí no se va a poder protetizar, ¿sí? Y en cambio aquí tiene buena cicatriz, ¿sí? El muñón también es adecuado, pero le falta, ¿no? ¿Qué le falta? Le falta, por ejemplo, aquí el trofismo muscular, ¿no? Le falta el trofismo muscular. Aquí tenemos, en cambio, un muñón con una forma cónica, ¿no? Parece aparentemente buen brazo de palanca, buena movilidad, ¿no? Conserva la articulación de la rodilla y es lo más distal posible, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener en cuenta que vamos a tener objetivos con los pacientes, ¿no? En el momento de realizar este tratamiento con ellos. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos? Si ese miembro inferior puede lograr la bipedestación, la reconstitución cosmética, ¿no? Corporal, como ellos se ven, ¿no? Y realizar, pues, la marcha con el apoyo bipodal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, este niñito lo más probable si ha sido alguna patología oncológica o algún trauma, pues no, que haya tenido, mientras más pequeños y se le inicie la protetización, ¿no? Desde que se hace el diagnóstico, pues ellos van a crecer realizando la actividad en forma normal para ellos y adecuada, ¿no? Mientras más pronto se haga el tratamiento de la protetización y el inicio de la rehabilitación, va a ser favorable pues para ellos, ¿no? Entonces, para esto vamos a tener, para lograr esos objetivos, pues vamos a tener periodos, ¿no? De tratamiento que van a ser sometidos los pacientes. Y eso va a ser pues el periodo preoperatorio, posoperatorio, la etapa preprotésica y la protésica. Pero debemos de tener en cuenta que no en todos vamos a realizar la etapa preoperatoria, ¿no? En aquellos sí. En aquellos, por ejemplo, que es una cirugía electiva, sí, ¿no? El preoperatorio es importante, el apoyo psicológico, ¿no? Tomando conciencia el paciente de que va a ser sometido pues a una cirugía, ¿no? Otro que se tiene que compensar pues las patologías de base, ¿no? Realizar pues los ejercicios respiratorios, los ejercicios generales y el fortalecimiento pues de la zona proximal, ¿no? De la extremidad que va a ser pues sometida a una cirugía, ¿no? ¿Y en qué pacientes no vamos a realizar esta etapa preoperatoria? En aquellos que han sido pues sometidos a una cirugía por alguna amputación traumática, ¿no? En ellos sí no vamos a hacer, ya sea motolineal, eléctricos, ¿no? Quemaduras eléctricas o accidentes de tránsito, pues, ¿no? Que lamentablemente la estadística, pues, sigue incrementándose, ¿no? La seguridad vial, pues, hemos avanzado poco, ¿no? Pues, o por no decir nada, ¿no? Y luego, pues, aquí entramos a la etapa posoperatoria, ¿no? La posoperatoria es la inmediata después de la cirugía. Entonces, aquí el objetivo, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Obtener, pues, un muñón consolidado, ¿no? Cicatrizado e indoloro. Eso es importante, ¿no? Obtener un muñón consolidado, cicatrizado y que no tenga dolor. Entonces, la movilización precoz, ¿no? Va a ser indispensable, ¿no? Después de la cirugía. Entonces, aquí tenemos que se tiene que movilizar pues al muñón, ¿no? Y realizar pues los puntos que hemos comentado, ¿no? Evaluar si es que hay algún tipo de dolor, si se palpan espículas, ¿no es cierto? Si es dolorosa, si la cicatriz, cómo se está llevando, ¿no? Entonces, en el tratamiento posoperatorio, ¿qué podemos indicarle? ¿No? Post-cirugía, vamos a ver si esta zona, pues, hay aumento, pues, del calor, del color, ¿no? Si es así, pues, le podemos indicar algún tipo de compresa de crioterapia, ¿no? Compresas frías. Luego, vamos a realizar las movilizaciones, ¿no? Las movilizaciones pasivas, activas asistidas, luego las activas, ¿no? Tenemos que indicarle luego de esto, pues el vendaje, tiene que ser un vendaje, pues compresivo, ¿no?
uno para que me controle la cantidad, pues, de líquido que puede extravasarse, ¿no? Y eso también puede causar dolor, ¿no? Entonces, el vendaje, ¿no? Compresivo me va a ayudar a que se evite esto, ¿no? Y también a que empiece a darle la forma, pues, cónica, ¿no? O semicónica. Tener cuidados, pues, en cuanto a la cicatrización, la curación en esos primeros días, ¿no? Puede ser que se le indique unos masajes suaves, pues, relajantes, ¿no? Más que todo para que estimule la sensibilidad, ¿no? Luego, a medida que vamos avanzando en los días, semanas, ya podemos indicarle si pues, el dolor se mantiene, pues alguna corriente analgésica, ¿no? Si hay contractura a nivel muscular de las partes proximales, podemos indicarle pues el ultrasonido, ¿no? Y luego vamos incrementando pues la actividad, ¿no? Vamos de menos a más con las movilizaciones pasivas, pasivas asistidas, activas, luego empezamos ya con los ejercicios isométricos, ¿no? A medida que se va avanzando eso tenemos que ir a paralelo como el paciente me vaya respondiendo, ¿no? Ejercicio aquí de propiocepción, ¿no? Muy importante la parte propioceptiva y sensorial, ¿no? Y también otro punto importante, trabajar el esquema corporal, ¿no? Que sería pues con la técnica de frente al espejo, ¿no? Para eliminar también esa sensación que pueda tener el paciente, la sensación fantasma, ¿no? Entonces vamos a ver que en esa primera fase, ¿no? Durante la primera semana, vamos a, pues, tratamiento médico, ¿no? Disminuir, pues, el dolor, ¿no? Con tratamiento médico y reposo, ¿no? Y muy importante las posiciones, la posición que el paciente adopte, pues, en cama, ¿no? El vendaje compresivo. ¿Y para qué me va a servir esto? Ya comentábamos, ¿no? Uno, disminuye el edema, reduce el dolor, estimula la circulación, favorece la cicatrización y también empieza ya a darle la forma cónica, ¿no? El vendaje, recordemos que hay vendaje en espiga, ¿no? Este vendaje en espiga tiene que ser un vendaje compresivo, pero con firmeza, ¿no? No puede ser un vendaje circular porque el momento de que el paciente camina o se para, pues se cae este vendaje circular, ¿no? También tiene que ser con una buena tracción, ¿no? No puede ser muy ajustado ni puede ser muy muy holgado tampoco, ¿no? Hay que darle una tracción adecuada para poder realizar el vendaje, ¿no? Los cambios posturales son muy importantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos al paciente cómo se está realizando los cambios, ¿no? El decúbito lateral, ¿no? El decúbito supino, decúbito prono, ¿no? Y vemos aquí cómo cómo estas vendas se van humedeciendo y se van, ¿cómo se llama? Se tienen que ir cambiando. Entonces vamos a ver que estos vendajes, miren cómo humedecen las primeras semanas, que va a ser normal, ¿no? Y aquí los cambios. En la segunda fase, que vendría a ser ya la segunda semana, ¿no? Vamos a ver que ya el paciente ya tiene que haber aprendido a realizarse el vendaje, ¿no? Y aquí vemos en forma de espiga, ¿no? Con una buena tracción, ¿no? Y si es de miembro inferior, a nivel de cintura pélvica, ¿no? Las movilizaciones y los ejercicios isométricos, ¿no? Por ejemplo, aquí el paciente está realizando una contracción, ¿no? Está empujando hacia el sillón, ¿no? Y está sintiendo esa parte de la sensación, la parte de la propiocepción, ¿no? Luego, los ejercicios que vamos a indicarle pues, a este paciente, ¿no? Son las movilizaciones, ¿no? A través, pues, si es de rodilla, por ejemplo, ¿no? La flexoextensión, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué? Pues le indicamos la movilización, por ejemplo, pasiva a través de esta amplitud completa,
¿no? Uno, para que ese paciente pues pueda conservar y mantener los rangos articulares, por ejemplo, de esta rodilla, de esta cadera, ¿no? Que mejore la circulación sanguínea, ¿no? Para evitar las contracturas y las retracciones también, ¿no? Y aquí ya iniciamos pues con los ejercicios ya isométricos, ¿no? Aquí pues continuamos en esta tercera fase, ya con los ejercicios isométricos habíamos iniciado y aquí ya podemos empezar ya con los ejercicios, por ejemplo, con la mecanoterapia, ¿no? Por ejemplo, las poleas, ¿no? Las poleas. Y a la vez que está fortaleciendo el muñón, también me está ayudando a hacer los ejercicios de estiramiento muscular, ¿no? Y continuamos ya en la tercera, la cuarta fase, después de los ejercicios de fortalecimiento y estiramiento, vemos que llegamos a esta fase en la cual se va a confeccionar el pilón. Este pilón es un yeso, ¿no? Este pilón está hecho a medida del muñón del paciente y está hecho de yeso, ¿no? Es un preprotésico, pues, ¿no? De yeso. Y lo van a usar los pacientes aquellos que tienen una amputación transfemoral. En la quinta fase, ya aquí vamos a realizar ya los ejercicios ya con carga, ¿no? Dependiendo cómo va esto, recordemos que va a ser adecuado para cada paciente, ¿no? No en todos podemos colocar la misma cantidad de carga, ¿no? Entonces vamos a tener, miren aquí, diferentes muñones en los cuales hay algunos que van a favorecer, ¿no? A la protetización y hay otros que no, que lamentablemente tienen que entrar nuevamente a sala. Este es un muñón adecuado, una forma cónica, un buen colchón, tejido adiposo. Y lo más probable es que conserve los movimientos, ¿no? De cadera. Aquí, por ejemplo, tenemos un muñón, miren, no es la forma cónica, no es la adecuada, ¿no? Es una forma cilíndrica. Y aquí miren cómo la cicatrización pues no ha ayudado lamentablemente, ¿no? Una cicatriz toda bulbosa, muñón bulboso, ¿no? Entonces, reforzando, tiene que tener forma cónica, la sensibilidad adecuada, pues, y la correcta cicatrización, pues, ¿no? Entonces, los objetivos para indicar una prótesis provisional, ¿no? Va a ser que permanezca de pie y que se pueda transferir el peso, ¿correcto? El peso pueda transferirse a la prótesis y pueda realizar una marcha hipodal. Utilizar el muñón para promover el uso de la prótesis, ¿no? Este pilón va a ser de que el paciente ya esté adiestrándose, acostumbrándose a usar pues una prótesis que le va a ayudar a mejorar o a regularizar su patrón de marcha, ¿no? Obtener también la reducción del edema, ¿no? Vencer mediante las actividades cualquier contractura que se presente en flexión. Vamos a ver que el paciente también va a empezar a adecuarse al uso de este pilón o esta prótesis preprotésica, ¿no? Que el paciente pues pueda colocárselo, pueda retirárselo, ¿no? Que maneje también las caídas, porque no puede ocurrir que nadie está a salvo, ¿no? Nosotros, que pueda sufrir alguna caída. Entonces también el adiestramiento y de las caídas, ¿no? Subir, bajar escaleras, ¿no? Atravesar planos con pendientes o inclinados, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Esto se realiza en terapia ocupacional. Una vez que el paciente se calzó ya la prótesis, ¿cómo se llama? La protesización provisional, vamos a ver que el paciente trabajando en el lugar in situ, por ejemplo, en terapia ocupacional tenemos un área de cocina, otra área de lo que es lavandería, ¿no? Actividades de la vida diaria, ¿no? De casa. Vamos a ver cómo la paciente se empieza a desplazar al inicio con un andador de 4 puntos, luego va a ser con un bastón canadiense, luego con un bastón, hasta que deje todo y ya ella pueda desplazarse bipodal sin apoyo, ¿no? Entonces aquí estamos logrando que tenga un buen equilibrio, ¿no? Que la muñón tenga la parte propioceptiva, ¿no? Restablecer la parte propioceptiva y mejorar la funcionalidad y también el trofismo de este muñón, ¿no?
Entonces, aquí, miren, ve, está con la preprotésica caminando en una barra en paralela, ¿no? Al inicio les va a costar, pero luego va a mejorar y el paciente poco a poco se va a soltar, ¿no? Y en quienes no le indicaríamos la prótesis, ¿no? Aquellos que tienen, por ejemplo, amputación transfemoral bilateral y que sea de origen vascular, ¿no? Porque generalmente esto va en escalada, sube en el nivel, ¿no? Y más aún si el paciente es de edad avanzada, ¿no? Amputación transfemoral con flexión irreductible de este muñón, ¿no? Tampoco. Después de 2 semanas de tratamiento, pues en el gimnasio, ¿no? El paciente que durante esta fase preprotésica no se haya conseguido que el paciente pues sea capaz, ¿no? De realizar o dar unos pasos con apoyo a estas paralelas, ¿no? Difícil. Entonces ya llegamos al periodo protésico. Este periodo protésico va a ser llamado el periodo ya permanente, ¿no? Vendría a ser una etapa pues de transición, ¿no? Progresiva, en el cual el paciente ya pasó por la etapa preprotésica y ya llega a esta etapa como cambiar de calzado, ¿no? Es como si estuviera cambiando ya de calzado, por un calzado en el cual yo lo voy a usar de ahí en adelante, ¿no? Lo que nos comentan es que el retraso pues, puede llevar pues, a que el paciente establezca pues, patrones inadecuados, no deseados, ¿no? O compensaciones, que tampoco sería lo ideal. Entonces acá hay criterios también, pues, ¿no? Para la protetización. Entonces, uno sería la marcha útil con la prótesis provisional, ¿no? El buen estado general que tiene que tener, ¿no? Y una buena expectativa, ¿no? De vida en adelante del paciente, ¿no? Que tenga la parte sensorial, pues, conservada y adecuada. Que el paciente mantenga un buen estado de salud, ¿no? También de salud mental, que se adhiera al tratamiento, que haya cumplido, pues, el esquema de tratamiento que se le indicó, que este muñón pues tenga un buen estado, ¿no? Tanto en la piel como en la cicatriz, ¿no? Y que lo importante haya adquirido buen brazo de palanca, buena movilidad, ¿no? Y buen tono el muñón. Entonces las indicaciones pues van a existir elementos de importancia, ¿no? Para la aplicación. Uno, la adecuación del muñón, ¿no? Y las condiciones generales pues del paciente. Entonces vamos a ver que debe valorarse atentamente, muy en cuenta pues el estado psíquico, ¿no? Y la motivación que este paciente tiene. Otro, el tipo y el nivel de amputación. Entonces, ¿qué vendría a ser ¿Qué vendría a ser la protetización, ¿no? El periodo protésico. Vendría a ser pues el reemplazo, ¿no? De una parte del cuerpo por un objeto artificial. Y este instrumento pues va a estar diseñado para mejorar la función, ¿no? Ya que llega a sustituir, ¿no? Entonces, ¿la función cuál va a ser? Restaurar la funcionalidad perdida, ¿no? A causa pues de la amputación, ya sea cual sea la causa, ¿no? Recuperar pues la imagen, la estética y reinstaurar pues el centro de gravedad, ¿no? Tratar de que el paciente pues trate de mejorar la coordinación, la alineación y transfiera la carga al lado que está haciendo uso de la prótesis, pues, ¿no? Entonces aquí el paciente para esta etapa ya él sabe pues el vendaje pues ya superó eso, ¿no? Se retira el vendaje y se coloca esto de lo que es el liner, ¿no? Es como unas medias, ¿no? Debajo va unas medias, luego va el liner, ¿no? Y aquí va un pistillo que entra en contacto con la parte interna pues de la prótesis, ¿no? El paciente aquí ya tiene que saber colocarse y retirarse de la prótesis. Aquí va a iniciar pues con los ejercicios de marcha, ¿no? Aquí ya el paciente está ya con la prótesis y inicia pues los ejercicios de equilibrio en las marchas en paralela, ¿no? Aquí luego va a trabajar pues el manejo de las caídas. Salen a terreno plano, a terrenos con pendiente, a las escaleras,
¿no? Porque es el hábitat donde el paciente va a estar, ¿no? Y aprenden a caer. Tienen que saber caer y al igual que caer, tienen que saber también levantarse, ¿no? Otra parte importante de esta fase protésica es la terapia ocupacional, ¿no? Con la terapia ocupacional vamos a lograr el objetivo principal, que va a ser lograr la independencia del paciente en sus actividades de la vida diaria, ¿no? Como la que es en las mujeres, pues, ¿no? De acicalarse, ¿no? Como en las actividades, pues, de alimentación, y en los niños lúdicas, ¿no? Y en los adultos, pues, la que es del trabajo, ¿no? Por ejemplo, este paciente está con su garfio realizando, pues, la pinza fina para poder desenroscar, ¿no? La terapia ocupacional, pues, me va a trabajar todo lo que es la parte propioceptiva, sensorial, ¿no? El esquema corporal, la transferencia, ¿correcto? Aquí, pues, me va a lograr, vemos que aquí en la parte ocupacional, ¿no? Recuerdan que les comenté, hay un área en el cual involucra todo lo que son las actividades de vida diaria, y una de ellas como la alimentación, que me va a hacer que el paciente, pues, logre su independencia, ¿no? Y esto va a hacer que el paciente pues pueda no ser una carga para la familia, sino también a colaborar en ella, ¿no? Y miren, hasta lograr que el paciente, ya sean adultos, jóvenes o niños, pues logren realizar sus actividades, ¿no? Por ejemplo, el deporte, ¿no? Uno de ellos. Entonces, con esto, ¿qué vamos a lograr? El uso y el dominio, pues, ¿no? De la prótesis, actividades para ABD, que vendría a ser actividad de la vida diaria, pues que se traslade, ¿no? Que se traslade en auto. Recordemos que también pueden manejar, ¿cómo se llama? Su auto, subir, bajar el transporte, desplazarse ya por todo el entorno, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que el paciente, ¿no? Paciente adulto mayor ya no debe tener comorbilidades, no debe ser probablemente la causa vascular, ¿no? Entonces el paciente, aquí, bien, se ayuda, le colocan el andador, él está situado aquí, y luego desplaza un miembro inferior, una pierna, y luego la otra pierna al final de la prótesis, luego se sienta y con este andador pues se apoya, ¿no? Y se incorpora y inicia la marcha, ¿no? Esas son actividades que tienen que aprender, ¿no? Para poder desplazarse, ¿no? Y colaborar para su traslado. Vamos a ver las clasificaciones, ¿no? Tenemos clasificación de prótesis para miembro superior. Tenemos según el nivel de amputación, ¿no? Para los pacientes desarticulados, ¿no? Según su función, que pueden ser las pasivas, que estas pasivas las vamos a llamar cosméticas, ¿no? No tienen actividad. Y las activas, que son pues funcionales, ¿no? Y según la fuente de energía, que pueden ser mecánicas o de energía corpórea, que son las convencionales, las mioeléctricas o energía extracorpórea, que son ajenas, y las híbridas, ¿no? Que son una mixtura de ambas. Entonces aquí tenemos pues a un paciente desarticulado de hombro, ¿no? Estos pacientes desarticulados de hombro según el nivel de amputación, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, pacientes transhumerales y transradiales, el tipo de prótesis que están utilizando según este nivel, ¿no? Entonces vamos a ver que este paciente, por ejemplo, qué tipo de prótesis están utilizando, ¿no? Ya sean las prótesis transhumerales, transradiales, ¿no? De energía corpórea o no, que estas son las de energía corpórea, ¿no? Que vendrían a ser las mecánicas. Y aquí estas son las pasivas. Estas prótesis pasivas generalmente son las estéticas, ¿no? Estos son guantes de hule, lo más similar al color de piel, ¿no? Ahora tanto ha evolucionado la tecnología que ahora esta manito, ¿no? Es muy similar a la otra mano, ¿no? En cuanto al tez, el color, las uñas, ¿no? Hasta incluso las líneas de expresión que pueda tener esta, ¿no?
para que sea muy semejante a la imagen corpórea del lado contralateral, ¿no? Entonces, vamos a tener que las prótesis activas, ¿no? Como tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Las prótesis de brazo, estas son activas pues por tracción, ¿no? Y estas son llamadas así porque utilizan la propia fuerza del paciente, ¿no? Estas se lo calzan, como hemos visto en imágenes anteriores, se lo calzan, ¿no? Y aquí colocan el muñón, ¿no? Y por este otro lado se colocan como las asas de una mochila, ¿no? Se calzan como las asas de una mochila. Este va al lado derecho y el otro va al lado izquierdo, ¿no? Las asas de la mochila. Entonces, estas van a utilizar, pues, como vemos acá, un sistema de cables que van a estar comandados por el movimiento de este muñón, ¿no? Y también de la cintura escapular, ¿no? Y ese está indicado para todos los niveles de amputación. Aquí tenemos, ¿no? Aquí es donde entra, calza el muñón, ¿no? Aquí están los cables y aquí, por aquí pasa y por aquí como las asas de la mochila y queda así, ¿cierto? Y el movimiento que haga el muñón va a estar comandado por estos cables y aquí en la zona terminal es donde va a llevarse a cabo el movimiento que haga el muñón. Entonces tenemos otras que son según las fuentes de energía que utilizan, ¿no? Que esas pueden ser las mecánicas, ¿no? Que es energía corpórea, y las mioeléctricas, ¿no? Que son las extracorpóreas. Entonces, mioeléctricas son las denominadas, pues, las prótesis activas fuera de fuerza ajena, ¿no? El control es a nivel mioeléctrico. Aquí se utiliza, pues, potenciales eléctricos, que son microvoltios, que se van a colocar en el muñón, ¿no? Y este muñón, pues, va a detectar, este muñón, ¿no? Al tener el contacto con estos microvoltios, ¿no? Va a comandar los movimientos y en la parte distal lo va a realizar. Esta es la híbrida, ¿no? Que vendría a ser una mixta, fuerza propia con la ajena. Acá hay la combinación, pues, de ambos sistemas, ¿no? Tanto la corpórea como la extracorpórea. Y estas están usadas generalmente, pues, en pacientes amputados transhumorales. Y las prótesis, los componentes, ¿cuáles van a ser? Los componentes tenemos, ¿no? Los elementos de suspensión, que es el arnés, ¿no? Que es el arnés que se coloca como si fuera la mochilita, ¿no? El arnés que es el elemento de suspensión. El encaje, que vendría a ser este de acá, todo lo que vemos aquí, lo de afuera, donde entra el muñoncito, ese vendría a ser el encaje o el socket, ¿no? La articulación, esto, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la flexión del codo, ese vendría a ser la articulación, ¿no? Ya sea según el nivel de amputación, ¿no? Aquí ya sea de codo, puede ser de hombro, puede ser de rodilla y tobillo, ¿no? La articulación. Elementos de control, los elementos de cable, ¿no? La zona terminal vemos, ya sea el mioeléctrico o el sistema eléctrico. Los dispositivos terminales vendrían a ser esa mano, ¿no? Ya sea ¿cómo se llama? La mano cosmética, ¿no? Que es la pasiva, que no vendría a tener ninguna funcionalidad. Podría ser en este caso el otro, el Garfield, ¿no? O la mano mioeléctrica, ¿no? Que es la más parecida a lo normal, ¿no? Físicamente. Y tenemos el miembro inferior, ¿no? Según el nivel también de amputación, ¿no? Hemos visto ya de acuerdo a la clasificación, puede ser una hemipelvectomía, un desarticulado o amputación parcial del pie. Según el material constitutivo, ¿no? Pueden ser las convencionales o las modulares, y según las características estructurales, ¿no? Una endoprótesis o una exoprótesis. Entonces vamos a ver las parciales, ¿no? Aquí, por ejemplo, este de aquí, vamos a ver que es un OTP, el cual está confeccionado para que el paciente calce aquí. Este material es un material duro, resistente, de polipropileno,
¿no? En el cual el paciente va a calzar aquí, ¿no? Y va a colocarse luego el calzado, ¿no? Luego va a calzarse su calzado. Y aquí tenemos en el cual el paciente, pues estos son los pies Sachs, ¿no? Que no son funcionales, también son estéticos, no son articulados, ¿no? Son algo cosmético. Los componentes vendrían a ser igual, ¿no? El encaje, elemento de suspensión, el nivel de articulación, los dispositivos terminales, ya sea un pie Sachs, ¿no? O un pie articulado. Esto vendría a ser, ¿no? El encaje, ¿no? El socket, eso vendría a ser la pieza, la articulación, la pierna, ¿no? Y la terminación de pie, ya sea articulado o no. Y aquí está, ¿no? El socket. Este es el liner que va, aquí dentro del liner es donde va el muñón, para que este tenga el contacto, ¿no? Con el socket. Aquí ese es el sistema, ¿cómo se llama? Por suspensión, ¿no? Este sistema de suspensión es por succión. Aquí el paciente coloca aquí coloca dentro del socket el muñón y por aquí sale una media, ¿no? Entonces lo que hace es entra el contacto con el muñón y por el vacío eso se adhiere, el muñoncito se adhiere, ¿no? Y aquí dentro del socket. Aquí este va a estar contraindicado pues en pacientes que tienen problemas vasculares, ¿no? Los pacientes pues que tengan amputación alta, vamos a ver que van a tener que tener un sistema de suspensión, ¿no? Y esto es a través de las correas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el cinturón silesiano, ¿no? Que va alrededor pues de la cintura pélvica. Aquí tenemos el cinturón, ¿no? O la banda pélvica también. Entonces acá tenemos otro tipo de prótesis que vendría a ser la rodilla monocéntrica o la rodilla policéntrica, ¿no? Se dice que es mono de un movimiento, ¿no? Y la poli de varios movimientos. Vamos a ver en qué tipo de pacientes. Generalmente los pacientes jóvenes que tienen más actividad, le vamos a indicar pues las rodillas policéntricas, ¿no? Y esta rodilla que tienen limitadas movilizaciones en pacientes pues de baja actividad, ¿no? En jóvenes de los cuales suben, bajan, se deslizan, suben rampas, ¿no? Le vamos a indicar esa policéntrica de mayor actividad, ¿no? Para que pueda aprovechar la prótesis, ¿no? Porque la diferencia entre una y otra, pues es el costo que es muy elevado, ¿no? Y la otra, pues, una rodilla hidráulica, ¿no? Que tiene, pues, un sistema de micros procesador, ¿no? Esta rodilla también es una rodilla muy buena, ¿no? Con buenas características, muy buenos movimientos. El paciente, esta rodilla hidráulica, por la terminación, tiene un pie articulado, ¿no? Para que vaya en conjunto con esta rodilla hidráulica, ¿no? También es para pacientes jóvenes, ¿no? Que tienen actividad en los cuales se van a desplazar en todo el entorno y van a tener mayor funcionalidad, ¿no? La unidad intermedia, ¿no? De la prótesis miembro inferior bajo rodilla, tenemos la exoesquelética y la endoesquelética, ¿no? Acá vamos a ver que la endoesquelética tenemos aquí una terminación a diferencia de esta exoesquelética, ¿no? Que es al vacío. Y aquí tenemos las partes, ¿no? El encaje, que puede ser este encaje que tenga alrededor el cinturón el silesiano o la banda pélvica, y la rodilla que puede ser, pues, ¿no? La rodilla hidráulica, una monocéntrica, una policéntrica. Y aquí vamos a tener el SANC, que este diseño, como hemos podido ver, puede ser endo o exoesquelético, ¿no? Y la terminación del pie, ¿no? Puede ser un pie Sachs o un pie articulado, que ahora en la actualidad pues están usando los pies articulados para que realice una mejor marcha, un buen balance el paciente, ¿no?
Y al final, pues nosotros, ¿qué es lo que tratamos cuando el paciente ya llevó toda la etapa de tratamiento de rehabilitación y llevó ya también, ganó toda la experiencia en cuanto a terapia ocupacional, ¿no? Entonces, nuestro objetivo final, pues, va a ser reintegrarlo, ¿no? Al ámbito laboral, ¿no? Y esto va a ser a través de una reubicación laboral. ¿Para qué? Para que el paciente pues sea lo más independiente también en la parte económica, ¿no? Y ya una vez que el paciente se ha reintegrado en la parte laboral, esta tiene que ser pues con modificaciones de acuerdo a lo que el paciente puede desempeñarse, ¿no? Y generalmente si es joven y tiene una buena prótesis puede realizar todas esas actividades, no están limitadas. Bueno, chicos, miren, ve, por ejemplo, aquí, ¿no? El corredor, el atleta, pues, ¿no? Oscar Pisteu, ¿no? En lo cual el paciente, pues, tiene una amputación bilateral y, pues, eso no llevó a que él dejara esta actividad, sino por el contrario, ¿no? Pero, pues, lamentablemente, por otras causas, no está bien. Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. No sé si tuvieran alguna duda. A ver. Si no, ya nos vemos en la práctica, ¿sí, chicos? ¿Están ahí?